Hola amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube, esto es Alelópolis. Primero que nada quiero que aprecien un poquito mi ofrendita. Aquí tengo al más preciado ser de todo el mundo. Aquí tenemos al más preciado ser de todo el mundo. Según yo se parece a un artista al cual no voy a decir su nombre porque no quisiera ofender a nadie una vez que me vuelva famosa. Pero sí, esta es mi pequeña ofrenda, esto es lo que hice. La verdad es que no es mucho, la improvisé a último minuto. Pero sí, quería aunque sea enseñarla un poquitito porque estoy muy orgullosa y me siento muy feliz de haber puesto una ofrendita aquí en mi casa. Y bueno, en este video, como pueden ver por el título, vamos a estar hablando de la granja Fox Hollow y Herbert Baumeister. Un hombre que por mucho tiempo estuvo bajo investigación por el asesinato de al menos una docena de hombres, en su mayoría homosexuales. Y es que a pesar de que 11 cuerpos fueron encontrados en las propiedades de Herbert Baumeister, este hombre nunca fue apresado, ya que en realidad cuando se comenzó la investigación y todo eso y se pudo conseguir una orden de registro para su casa, él decidió quitarse la vida y desaparecer para siempre para que nadie lo atrapara. Él prefirió estar muerto antes que ir a prisión. Esta historia es súper interesante y les pido que se queden a escucharla completita. Yo encontré este caso gracias a un podcast que me encanta que se llama Leyendas Legendarias. Yo me eché todos los capítulos de Leyendas Legendarias hasta la fecha. De verdad, no hay un día en que no vuelva a escuchar los videos, bueno, los podcasts. Y si a ustedes les gustan las cosas de terror y este tipo de videos con casos, asesinatos, muerte y todo eso, les recomiendo que vayan a escuchar su podcast. Probablemente encuentren muchas referencias del podcast en este video porque lo estaba escuchando cuando estaba escribiendo el guión. Y es que creo que este es uno de mis casos favoritos porque de verdad lo tiene todo: fantasmas, asesinatos, misterio, todo lo tiene. Y creo que va perfecto con la temporada del año, así que espero que les guste tanto como a mí. Sin más que decir, pónganse cómodos, agárrense algo rico para tomar, para comer. Yo aquí tengo mi cafecito en mi taza de Halloween porque yo me rehúso a creer que ya se acabó Halloween. Así que vamos a despedir esta tacita por este año, aunque yo en realidad creo que la voy a seguir utilizando no matter what. Y bueno, aquí les dejo mis redes sociales para que me sigan en todas ellas y ahora sí comencemos con este video. Herbert Baumeister nació el 7 de abril de 1947 al lado de sus padres y sus 4 hermanos. Su padre era un conocido anestesiólogo y por lo mismo a la familia nunca le faltó nada, no carecían de nada. No eran una familia millonaria, pero no les faltó nunca el dinero. Herbert tuvo una infancia normal como cualquier otro niño hasta que llegó a su adolescencia, ya que es cuando Herbert comienza a desarrollar una obsesión por las cosas asquerosas, sangrientas, los cuerpos, como todo eso que no es normal en un adolescente que le guste. También su sentido del humor cambió por completo, se volvió muy crudo y bastante cruel. A Herbert le era muy difícil diferenciar entre el bien y el mal. En la escuela a menudo interrumpía a sus maestros, los confrontaba y se metía en problemas con tal de llamar la atención. Entre las cosas que más resaltaron que Herbert hizo durante la escuela fueron llevar un cuervo muerto y ponerlo en el escritorio de su maestra, y también orinar en uno de los escritorios de otro maestro, nada más porque sí. Obviamente este comportamiento extraño hizo que todos quisiesen alejarse de Herbert. Nadie quería ser su amigo, los maestros estaban asustados del niño, los niños estaban asustados de él. Herbert era una persona muy solitaria. Y pues los maestros, al notar que el comportamiento de Herbert no era nada normal, llamaron a sus padres a una junta. Y es que los padres también ya habían empezado a notar como este tipo de comportamientos que no eran normales en su hijo. Ellos ya sabían que algo estaba mal. Así que decidieron llevarlo a un especialista, el cual determinó que Herbert sufría de esquizofrenia y de desorden de personalidades múltiples. Pero no se sabe si se le proporcionó algún tipo de tratamiento como para ayudarlo con estas enfermedades mentales, y se cree que en realidad no se hizo más allá de llevarlo a la consulta y diagnosticarlo y ya.
Algo curioso es que a pesar de que Herbert tenía un muy mal comportamiento con sus maestros y compañeros, él tenía muy buenas calificaciones. Y después de haber sido diagnosticado, él pudo mantener esas calificaciones. Él pudo mantener sus grados como si nada pasara. Pero sus habilidades sociales recaían cada vez más y más. Y Herbert intentaba hacer amigos, o sea, de verdad hacía lo posible para poder llevarse con alguien. De hecho, incluso se metió a deportes o a clases extracurriculares como para hacer amigos. Pero esto no funcionaba, nadie quería estar asociado con Herbert. Todos pensaban que él era un niño raro, entonces se alejaban. Así que lamentablemente Herbert pasó esos años preparatorios alejado de todos. Al mismo tiempo, y al no encontrar consuelo en sus compañeros o en algún amigo, Herbert comenzó a desarrollar esta obsesión por los animales muertos. Cada vez que se encontraba uno, se lo llevaba para examinarlo. Algo curioso es que esta fascinación la llevó consigo incluso en sus años adultos. Y de hecho hay una entrevista en la que Herbert habla de un mapachito muerto que se habían encontrado en el lado de la calle y él da su entrevista y como que está muy entusiasmado. En 1965 Herbert comenzó sus estudios universitarios, pero como que no le gustaba mucho la escuela. Asistió un semestre, se salía, regresaba a la escuela y se volvía a salir. Sus estudios no eran su prioridad y tomando en cuenta sus problemas mentales tiene sentido que Herbert no pudiese concentrarse tanto en clase. Aparte de que mientras estudiaba, Herbert también trabajaba. Y la verdad es que le iba muy bien. A pesar de ser un poco extraño, sus jefes decían que tenía una muy buena ética de trabajo. Tiempo más tarde, y a pesar de ser una persona muy solitaria, Herbert luego conoce a Juliana Sater, una maestra de secundaria que al mismo tiempo era estudiante de la misma universidad a la que Herbert asistía. Él y Julie eran muy similares y desde un principio encajaron muy bien. Así que para noviembre de 1971 decidieron casarse. Desde un principio Julie supo de los problemas mentales de Herbert, pero aún así decidió quedarse a su lado. Julie le era súper leal a Herbert. De hecho, hubo una ocasión en la que el padre de Herbert lo metió a una institución mental para ayudarlo con todo lo que tenía por 2 meses y Julie se quedó ahí esperándolo para que él volviera a casa. Y esto de la institución había sido solo 6 meses después de haberse casado, así que deben imaginarse que tuvo que ser muy duro para la relación. El padre de Herbert tenía mucha influencia sobre su hijo. Ya saben, él era un reconocido doctor y su hijo era un completo don nadie. Herbert no quería ni estudiar ni trabajar y esto le pesaba muchísimo al anestesiólogo. Así que este hombre decidió conseguirle un trabajo a su hijo en el periódico The Indianapolis Star. Y este trabajo no era un trabajo importante, pero pues al menos mantenía a Herbert ocupado y le daba un poquito de dinero. Aparte de que Herbert estaba entusiasmado por tener como una nueva carrera, por enfocarse en algo más. Él se levantaba tempranito, se arreglaba, se iba súper temprano al trabajo, impecable, y hacía todo lo posible para llevarse bien con sus compañeros. Pero si recordamos, Herbert no era muy bueno haciendo amigos, así que la gente poquito a poquito comenzó a alejarse porque sabían que Herbert era un poco raro, tenía comportamientos extraños. Herbert buscaba el reconocimiento de sus compañeros y jefes a todo momento y se enojaba muchísimo y se resentía cuando él no era reconocido por las cosas que hacía. Todo esto hizo que Herbert no se sintiera cómodo, se frustró y por lo mismo decidió renunciar a su trabajo. Afortunadamente o desafortunadamente, Herbert pudo conseguir otro trabajo en el DMV, que si ustedes no saben lo que es el DMV, aquí en Estados Unidos es como el infierno. El DMV es el Departamento de Vehículos Motorizados, un lugar en el que tú vas para registrarte para tu licencia, donde vas a hacer el examen de manejo, donde haces todos tus trámites que tienen que ver con tu residencia y también con tu carro. Todos los empleados de ese lugar son súper malhumorados, todos te odian, nunca tienes una experiencia placentera en el DMV. Hay una fila larguísima todo el tiempo, siempre te tratan mal y no sé, a nadie le gusta estar en ese lugar. Pero bueno, Herbert había conseguido un trabajo en este lugar y como era un lugar completamente nuevo con gente completamente nueva, él decidió cambiar su actitud un poco. En el primer trabajo él era bastante infantil e inmaduro, se enojaba por cualquier cosa, pero en este lugar él trató de ser como muy coherente, muy serio, muy mandón y exigente. Incluso con sus compañeros, a pesar de que él era el nuevo y no tenía como un trabajo de jefe ni nada, él se comportaba muy mandón contra sus compañeros. Se creía un supervisor o un jefe y esto obviamente no le cayó bien a nadie. Aparte de que en el DMV se rumoraba que Herbert era homosexual y también un
un poco raro. Una vez más, todos se aislaron de él. Herbert era una persona muy impredecible y volátil. Por cualquier cosita se molestaba y siempre quería venganza. Pero no lo despedían. Herbert siguió ahí en el DMV por 10 años aproximadamente, hasta que en 1985 finalmente se deciden a despedirlo, ya que Herbert por alguna razón decide orinar en una carta que iba dirigida al gobernador de Indiana. Y después de haber sido despedido, Herbert solo empeoró más y más. Incluso fue arrestado varias veces. La primera vez fue debido a un accidente automovilístico del cual Herbert intentó fugarse, y la segunda vez fue por robarse el carro de uno de sus amigos. En ambas ocasiones, Herbert sí fue arrestado, pero no tuvo que cumplir ningún tiempo en prisión. Siempre se pudo salir con la suya. Y bueno, ya que conocemos un poquito el carácter de Herbert, ahora podemos hablar de cómo era con Julie, ya que de hecho ambos tuvieron juntos 3 hijos. Y aunque Herbert era conocido por su mal carácter en familia, con sus hijos, con su esposa, él era todo lo contrario. Después de haber sido despedido del DMV, Herbert decidió tomarse un tiempo para ser papá a tiempo completo, en lo que Julie iba a trabajar como maestra una vez más. Que por cierto, no se sabe exactamente si Julie sabía por qué Herbert había sido despedido. O sea, no se sabe si ella estaba enterada que Herbert había sido despedido porque orinó en una carta que iba dirigida al gobernador de Indiana, el lugar en el que vivían. A lo mejor sí sabía y se hacía la loca, a lo mejor nunca se enteró. El caso es que ella se iba a trabajar y Herbert se quedaba con los niños. Y la verdad es que Herbert era muy buen papá, era muy cariñoso, les dedicaba todo el tiempo a sus hijos y los quería muchísimo. De verdad se veía como que a él le gustaba ser papá. Y bueno, luego de algún tiempo, Herbert ya se había cansado de tener que vivir cheque por cheque y no tener suficiente dinero como para hacer lo que él quería hacer, así que decide pedirle un préstamo de $4,000 a su madre. Y junto con Julie, él abre una tienda de cosas de segunda mano, una thrift shop. Y esta tienda fue tan exitosa que de hecho luego de algún tiempo pudieron abrir una segunda tienda. Por fin las cosas comenzaban a mejorar un poco para Julie y Herbert. Así que luego de algún tiempo de ahorrar, de sacar ganancias de su negocio, pudieron comprar la granja Fox Hollow, que costó aproximadamente $1 millón. La familia estaba enamorada de esta granja, estaban felices, era un lugar súper bonito. Pero lamentablemente esta felicidad no duró mucho tiempo, como siempre pasa. En el trabajo, en su propio negocio, Herbert comenzó a volverse bastante antipático y mandón una vez más. Trataba a todos mal, y esto no era solo con sus empleados, sino que también comenzó a tratar mal a Julie. Él la trataba como si Julie fuera una empleada más y no como si fuera la codueña de las tiendas. Y obviamente esto comenzó a dañar su relación en pareja. Julie ya no se sentía a gusto y ya no quería que sus hijos pasaran tiempo con su papá, así que durante las vacaciones de verano ellos se iban juntos a casa de la madre de Herbert, pero Herbert se quedaba en la casa, así como para que él se hiciera cargo de los negocios que ya tenían y los niños y Julie se la pasaran bien, se divirtieran, como que tuvieran un poquito de tiempo lejos de este hombre. Y bueno, esto era al menos lo que Julie pensaba, ya que ella creía que su esposo se iba a hacer cargo de los negocios que tenían, pero esto era todo lo contrario, porque Herbert no le importaba ni un poquito sus negocios ya. De hecho, sus empleados llegaron a decir que Herbert era bastante irresponsable y muchas veces no se presentaba a trabajar. Aparte de que cuando lo hacía, cuando sí iba a trabajar, era bastante grosero con los empleados y también con los clientes. Por lo mismo, muchísimos empleados comenzaron a renunciar, ya que no querían nada que ver con Herbert. La vida de este hombre se estaba cayendo a pedazos y él apenas se estaba dando cuenta. En lugar de enfocarse en su trabajo o en su familia, él solo se enfocaba en su granja. La quería tener perfecta e impecable, y no hay nada de malo con esto. Qué padre que pudieras comprar una casa padrísima, que sea tu lugar ideal, pero él pasaba demasiado tiempo intentando hacer más y más en la granja, y obviamente esto descuidaba todos los demás aspectos de su vida. Herbert estaba sobre todo obsesionado con la zona de la alberca, que era una zona techada, o sea, era como un cuarto en donde estaba la alberca y la tenía impecable, súper bonita, pero Herbert estaba loco, así que por alguna razón comenzó a llevarse maniquíes de las tiendas a su casa, a la zona de la alberca, y los vestía, los arreglaba y los ponía como en una escena, como si estuvieran teniendo un picnic o como si estuvieran teniendo un día en la alberca. Y a mi parecer creo que Herbert hacía este tipo de cosas porque estaba tan solo que quería como este tipo de compañía y no sabía cómo obtenerla más allá de sus maniquíes.
Y bueno, mientras su esposa e hijos estaban fuera de casa, Herbert comenzó a frecuentar bares gay en el centro de Indianápolis. No se sabe exactamente cuándo fue la primera vez que Herbert fue a un bar gay, pero le gustaba frecuentarlos, o sea, iba a menudo. Herbert estaba atraído sexualmente por los hombres, pero no quería que nadie se enterase, ni siquiera creo que él sabía exactamente que le gustaban los hombres. Y si lo sabía, quería reprimir este sentimiento a más no poder. No quería que nadie se enterase. Aparte de que en los años 70, 80, 90 todavía no era muy aceptado que seas gay abiertamente, mucho menos en un estado tan conservador como Indiana. Herbert había decidido casarse con Julie como para ocultar o reprimir su verdadero ser. Él quería ser visto como un hombre fuerte, macho, conservador, de familia perfecta y todo eso, básicamente el hombre perfecto americano. Y aunque Julie nunca dijo mucho acerca de su matrimonio, sí nos llegamos a enterar más tarde que Julie y Herbert, en todos los años que ellos estuvieron casados, ellos dos solo tuvieron sexo 6 veces. Solo 6 veces tuvieron relaciones en todo el tiempo que estuvieron casados. Y bueno, dejando a un lado los problemas maritales de Julie y Herbert, en 1991, año en el que Herbert y Julie se mudaron a Indianápolis, hombres homosexuales comenzaron a desaparecer nada más porque sí. La gente estaba alarmada y no sabían exactamente qué estaba pasando. Los hombres desaparecidos tenían características muy similares entre sí. Todos tenían entre 20 y 46 años y todos eran caucásicos. Unos 3 años más tarde, aproximadamente, un investigador privado fue contratado por la madre de una de las víctimas desaparecidas. La víctima era Alan Browser, de 28 años de edad. Tan solo unos días más tarde, la madre de otra de las víctimas decidió contactar al mismo detective para que lo ayudase a encontrar a su hijo. Esta vez la víctima era Roger Gottlieb, de 32 años de edad. El detective, que de hecho era un policía ya retirado, comenzó a investigar los casos y se dio cuenta que tenían muchas cosas en común. Los dos chicos eran homosexuales, frecuentaban bars gay y también habían desaparecido en la misma zona. Y como les dije, bastantes hombres homosexuales habían estado desapareciendo. Así que el detective sabía que se trataba de solo una persona la que estaba haciendo estos crímenes. Y se dio cuenta que las víctimas no solo eran 2, sino que al menos 12 personas habían estado desapareciendo. Cuando el investigador recaudó pruebas, fue a la policía y les dijo que necesitaba su apoyo para poder encontrar a estas personas, para hacer una investigación aún más grande. Pero lamentablemente la policía no estaba interesada en ayudarlo, ya que se trataban de hombres homosexuales en una ciudad conservadora. Ellos no querían involucrarse en este tipo de problemas. Nadie le dio importancia a las desapariciones y de verdad todos decían que a lo mejor estos hombres se habían huido de esta ciudad republicana para irse a otro lugar más liberal y así poder vivir abiertamente sus vidas gay. Al mismo tiempo que más y más hombres eran reportados como desaparecidos, el hijo de Herbert, que en ese entonces tenía 13 años, hizo un descubrimiento en su propia casa que cambiaría sus vidas para siempre. Mientras él estaba jugando en el patio de su casa, encontró por accidente un cráneo humano. Como cualquier niño curioso que no sabe exactamente qué estaba pasando, lo levanta, lo examina y se lo lleva a su madre como para enseñárselo y decirle: mira lo que acabo de encontrar. Obviamente Julie se asustó muchísimo y le pidió a su hijo que la llevase al lugar exacto en donde había encontrado este cráneo. Y tienen que recordar que esta era una granja gigante, o sea, eran acres y acres de tierra. Era un lugar muy grande y muy bonito. Pero cuando ambos llegaron al lugar se dieron cuenta que no solo se trataba de un cráneo humano, sino que había una pila de huesos humanos enfrente de ellos. Y estos huesos probablemente formaban todo un esqueleto humano. Julie estaba histérica y súper asustada, así que esperó a que su esposo llegase a casa y cuando llegó lo confrontó acerca de estos huesos. Le dijo: ¿sabes de qué se trata? ¿Qué está pasando? ¿Necesitamos llamar a la policía o qué hago? Y Herbert, al ser confrontado, solo se quedó callado por algunos segundos, como intentando hacer una historia en su cabeza. Ya después de algún tiempo de silencio, Herbert finalmente abrió la boca y pudo decirle a su esposa que no se tenía que preocupar, que de hecho este esqueleto era un regalo que su padre le había hecho mucho tiempo atrás. Ya saben, su padre era doctor, era anestesiólogo, así que su padre se lo había regalado como para tenerlo ahí y Herbert se había olvidado de él, así que simplemente decidió tirarlo. Pero que era un esqueleto que había sido utilizado en los hospitales. No se sabe exactamente si Julie se creyó esta historia o si simplemente la dejó pasar, nada más para no tener que pensar nunca más en este esqueleto, en este suceso, pero no se volvió a mencionar este incidente nunca más. Por otra parte, el investigador privado cada vez perdía más y más la esperanza de encontrar a estos hombres desaparecidos, ya que no tenía el apoyo de nadie.
Hasta que un día un hombre que se hacía llamar Tony Harris, ya que este no era su verdadero nombre, solo se hacía llamar Tony Harris, decidió acercarse al detective y le comenzó a contar algunas cosas. Tony le dijo al detective que él era amigo de una de las personas que habían desaparecido, Roger Godlet, y que una tarde como cualquiera él y su amigo fueron a un bar gay y ahí estaban pasándola bien, tomando, divirtiéndose, cuando de repente Tony conoce a un hombre en el bar. Este hombre era Brian Smart. Brian y Tony hicieron clic inmediatamente y se pasaron toda la tarde juntos. Y al final del día, Brian invitó a Tony a pasar un rato en su casa en una de sus propiedades y Tony aceptó. Tony cuenta que Brian tenía un carro con placas de Ohio y que cuando se subieron al carro comenzaron a manejar, pero se tardaron un poquito de tiempo, no era como que algo cerca del bar en donde estaban. Y también como era de noche y como ambos habían tomado, Tony no sabía exactamente a qué dirección iban, o si a dónde iban, o si iban para el norte o para el sur, o si estaban cerca o lejos del lugar a donde iban a ir. Pero luego de aproximadamente 30 minutos finalmente llegan a la propiedad de Brian y ambos se bajan del carro como si nada. Tony cuenta que el lugar a donde fueron era una casa muy bonita, como una granja súper padre, o sea, muy grande, que le había encantado. Y bueno, Brian le dio un tour a Tony por toda la casa, hasta que llegaron a la parte de la alberca en donde estaban los maniquíes y todo eso, y Tony no se sintió muy cómodo. Brian le ofreció una bebida a Tony y Tony no quería aceptarla, o sea, de verdad no quería tomar más, tenía miedo, sentía como que algo estaba a punto de pasar, así que decidió no aceptarla. Las cosas no estaban muy bien, como les digo, Tony no se sentía muy cómodo, ya se quería ir, y mucho más cuando Brian comenzó a preguntarle cosas acerca de juegos sexuales, o como si alguna vez él hubiese participado en alguna orgía, o si alguna vez él había sido ahorcado sexualmente. O sea, él le preguntó si alguna vez él había participado en un juego sexual que se trataba de asfixiarse, y si Tony no lo había probado, Brian le preguntó si le gustaría probarlo. En sus declaraciones, Tony cuenta que Brian se veía muy ansioso y excitado, y como Tony se sentía asustado, pues le dijo que sí, como para no torearlo, para no hacer que le pasase nada. Así que pues aceptó. Y luego Brian tomó una manguera y le pidió a Tony que lo ahorcara con ella mientras Brian se masturbaba. Luego de que Brian terminara, decidió que ya era momento de que cambiaran posiciones. Ahora era el turno de Tony de ser ahorcado. Tony no tenía de otra más que aceptar y sabía que tenía que ser cuidadoso con este hombre, ya que no se sentía seguro. Y bueno, Brian comenzó a ahorcarlo, pero cada vez apretaba más y más la manguera. Y bueno, Tony ya tenía bastante miedo y se dio cuenta de que las intenciones de Brian eran ahorcarlo hasta que se desmayase. Así que Tony decidió hacerle creer que ya estaba desmayado, o sea que él había puesto mucha presión con la manguera para desmayarse y así Brian dejarlo ir, o sea, como soltar la manguera un poco. Pero Tony cometió el error de abrir los ojos muy rápido y Brian se dio cuenta de toda la farsa. Aún así, Brian intentó actuar como si nada hubiese pasado, o sea, actuó como súper normal, como si no hubiese intentado matarlo en ese momento. La situación era súper incómoda, así que decidieron volver a subirse al carro y manejar una vez más hasta la ciudad. Antes de bajarse del carro, Brian le dijo a Tony que se le había pasado súper bien y que deberían hacerlo otra vez, que a lo mejor y se veían la próxima semana. Y Tony estaba así como de no, nunca más. Pero en ese momento le hizo creer a Brian que él también había pasado una tarde súper bien, así que le dijo que sí, que la próxima semana se veían. O sea, Tony aceptó, pero nunca volvió a ir. Luego de las confesiones de Tony, el detective tenía más que claro que el asesino era Brian Smart, o al menos él era la persona que había estado desapareciendo a los hombres homosexuales. Así que el detective y Tony decidieron unir fuerzas para poder encontrar a este hombre. Pero por más de un año no se pudo dar con este hombre. Tony ya no se acordaba de dónde estaba esta granja. Como les digo, era de noche, él estaba borracho, habían manejado como por 30 minutos. Él no estaba en sus 5 sentidos. No había manera de que él se acordase cómo llegar a este lugar. Hasta finales de agosto de 1995, que Tony va a un bar gay y por pura casualidad se encuentra con Brian Smart. Hello. Hola. Ay. Ámame. Sin que Brian se diera cuenta, Tony corre hasta el estacionamiento en donde encuentra el carro de Brian con las placas de Ohio y decide escribirlas en un papel. Inmediatamente Tony va hasta donde el detective le da los números de la placa, pero cuando el detective corre el número de las placas se da cuenta
que este carro no pertenece a Brian Smart, sino a un hombre llamado Herbert Baumeister. Ya con un equipo de investigación un poquito más grande, el detective decide ir a casa de Herbert y le pide que por favor lo deje inspeccionar su granja. Pero Herbert se niega y como el detective no tenía una orden de registro, los detectives tuvieron que irse, no se pudo hacer la investigación. Como última esperanza, los detectives recurrieron a Julie, que de hecho estaba en una de las tiendas, pero Julie también se negó, o sea, Julie tampoco quiso participar. ¿Por qué? La verdad es que no hay razón alguna, o sea, no sé, no, Julie no quiso participar. Obviamente Julie no se quedó tranquila y llegando a casa le preguntó a su esposo que qué estaba pasando, que por favor le diera una explicación. Y Herbert solo estaba así como de, tú no te preocupes, quieren investigarme, pero pues yo no tengo nada que ver, están locos. Mientras todo esto pasaba, una investigadora que era muy conocida por poder encontrar personas desaparecidas se unió al caso. Su misión era conseguir una orden de registro para la granja de Herbert, pero la policía se negaba a dársela, ya que sí, Herbert era bastante sospechoso, pues sí, actuaba un poquito raro, todas las personas que lo conocían decían que él era una persona extraña, pero pues no se tenían suficientes pruebas para determinar que él era culpable o que podía ser culpable. La policía le dijo a la investigadora que por favor juntara más pruebas y que tal vez, en un futuro le daban la orden de registro. El caso de los hombres homosexuales desaparecidos se tuvo que dejar enfriar un poco porque no se podía hacer nada al respecto. Los investigadores estaban súper frustrados porque creían tener a la persona que era responsable por estos desaparecimientos. Los investigadores querían saber finalmente quién era la persona culpable por los desaparecimientos de estas personas, pero no podían hacer nada al respecto. Hasta que en junio de 1966 algo pasó. El matrimonio de Herbert y Julie ya no estaba yendo para nada bien. Julie ya le tenía mucho miedo a Herbert, ya no quería estar con él. Sabía que el comportamiento de su esposo no era normal y que tenía que hacer algo al respecto por ella y sus hijos. Según Julie, ellos estaban teniendo muchísimos problemas y estaban al borde de la quiebra. Y como Julie tenía mucho miedo, decidió acercarse a la investigadora que por pura chiripa era la persona que estaba intentando conseguir la orden de registro para su casa. Así que Julie comenzó a contarle todo y de hecho también contó el incidente con el esqueleto y su hijo y su esposo diciendo que no era nada, que era un esqueleto que le había dado su papá. Así que la investigadora dijo así como de, ok, ya tenemos como que prueba más tangible. ¿Me das permiso de entrar a tu casa para poder investigar qué está pasando? Y a Julie no le quedó de otra más que decir que sí. Finalmente los detectives tuvieron permiso de entrar a casa de Herbert y rápidamente, o sea, entrando a la casa se dieron cuenta de un montón de cosas. En la casa se encontraron muchísimos pedacitos de hueso, o sea, fragmentos de hueso que habían sido triturados hasta más no poder, que eran puestos como en el pavimento como para adornar la casa, haciendo creer a todos que a simple vista pues solo eran piedras, pero los investigadores se dieron cuenta que no eran piedras, eran huesos, eran fragmentos de huesos. La casa fue inspeccionada por varios días y en esos días que estuvieron ahí se pudieron encontrar al menos 5000 fragmentos de huesos de múltiples personas. Cuando se separaron los huesos entre personas se dieron cuenta que habían al menos 11 esqueletos, aunque en realidad solo 8 pudieron ser identificados. Las víctimas eran Manuel Reséndez, Allen Broussard, Jeff Jones, Richard Hamilton, Stephen Hell, Roger Goodlett, Mike Kern, y ahora sí se pudo poner una orden de aprehensión en contra de Herbert Baumeister. Pero una vez que Herbert se dio cuenta de lo que estaba pasando, él decidió huir a Canadá. Finalmente se tenía a la persona responsable de los casos de los desaparecidos, pero ahora el problema era que no podían encontrarlo por ninguna parte. Un mes más tarde, en Ontario, Canadá, un grupo de personas que estaban haciendo hiking en un parque se encontraron con el cuerpo sin vida de Herbert Baumeister. Herbert se había quitado la vida con una pistola que se encontraba a su lado. También en la escena se encontró una carta en donde Herbert explicaba que se había quitado la vida porque su negocio no estaba funcionando, tampoco su matrimonio, él ya no era feliz, así que no encontraba ninguna otra salida más que quitarse la vida. Pero en esta carta no mencionaba nada acerca de los cuerpos que habían sido encontrados en su propiedad. Lamentablemente no se pudo encontrar a Herbert a tiempo para que él pudiese pagar por sus crímenes,
pero al menos el caso había sido resuelto. Y no solo eso, sino que se demostró que Herbert también era responsable de otros crímenes y que de hecho era conocido como el asesino del Interstate 70. Este asesino era un hombre que durante los años 80 y 90 se encargó de asesinar a al menos 8 hombres y luego tiraba sus cuerpos a orillas de la carretera Interstate 70. De ahí el nombre. Todos los hombres tenían las mismas características y siempre eran botados a orillas de la carretera. Y todo cuadraba perfectamente con que Herbert hubiese sido el asesino, incluso las fechas, ya que los cuerpos dejaron de aparecer a orillas de la carretera una vez que Herbert se mudó a Fox Hollow Farm. Herbert ya no necesitaba tirar los cuerpos a orillas de la carretera, ya que tenía una granja gigante en donde podía simplemente ocultar los cuerpos de sus nuevas víctimas. Y bueno, finalmente se pudo cerrar el caso de estos asesinatos, pero aquí no se termina esta historia, ya que ahora vamos con los cuentos de terror que suceden en Fox Hollow Farm. Se dice que debido a todas las cosas y todos los asesinatos que ocurrieron en este lugar, y aparte del espíritu loco de Herbert, este lugar está embrujado. Así que muchísima gente visita esta granja para ver o experimentar algo por ellos mismos. Esta granja ha sido proclamada como la casa más embrujada de todo Indiana, y se cree que incluso antes de que Herbert se mudara a esta granja, este lugar ya estaba embrujado, ya tenía espíritus malignos que tal vez hicieron que Herbert se volviera aún más loco. Entre las cosas horroríficas que pasan en este lugar se encuentran las ventanas que se abren y se cierran sin razón alguna, objetos moviéndose, voces y ruidos que no pueden explicarse, e incluso muchas personas han declarado haber visto a un hombre utilizando una playera roja pero sin piernas, arrastrándose por todo el lugar. Y pues bueno, yo no sé ustedes, pero les digo que esta historia a mí me fascina por todas las cosas que pasaron. O sea, no solo se descubrió el asesino de varios asesinatos, sino que se pudo confirmar que este hombre también era culpable por otros asesinatos en otro lugar. O sea, no sé ustedes, pero a mí me llena de impresión todo lo que pudo suceder con este hombre. Solo una persona se encargó de hacerle pedazos la vida a muchísimas. Y pues bueno, ahora sí, aquí se termina el caso de Herbert Baumeister y Fox Hollow Farms. Espero que les haya gustado mucho, y si fue así, por favor denle like y suscríbanse aquí abajito, por favor. Aquí les dejo mis redes sociales para que me sigan en todas ellas. De verdad me ayudaría muchísimo si me siguen. Me gusta mucho estar en contacto con ustedes y me gusta mucho que les gusten mis videos, así que por favor vayan y síganme para que podamos estar más en contacto. Pero bueno, ahora sí, esto es Alelopolis y nos vemos pronto en el siguiente video. Bye.